Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Este es tu programa Parejas en Consulta y seguimos conversando sobre la violencia en las relaciones de pareja. Acá les muestro la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la cual rige para Venezuela. Y también, como les he estado comentando, acá les muestro un instrumento que se llama el violentómetro, un instrumento diseñado para medir la violencia, especialmente en el marco de las relaciones de pareja, desde lo más inofensivo, entre comillas, lo más sutil, como son las bromas hirientes, hasta lo más grave, como es la muerte, el asesinato. Hemos dicho que lamentablemente es el hombre quien ejerce en un porcentaje abrumador violencia sobre la mujer, lo cual no niega que la mujer también puede violentar a su pareja, pero en una proporción muchísimo menor. Hemos estado comentando que existen en Venezuela, según esta ley, 19 tipos de violencia. Ya hemos comentado 10 de ellos. Y antes de continuar, quiero recordar el artículo 14 de esta ley que dice que la violencia contra las mujeres a las que se refiere esta ley comprende todo acto sexista o conducta inadecuada que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado. Y les menciono rápidamente los 19 tipos de violencia: violencia psicológica, acoso u hostigamiento, amenaza, violencia física, violencia doméstica, violencia sexual, acceso carnal violento, prostitución forzada, esclavitud sexual, acoso sexual, violencia laboral, violencia patrimonial y económica, violencia obstétrica, esterilización forzada, violencia mediática, violencia institucional, violencia simbólica, tráfico de mujeres, niñas y adolescentes, y finalmente trata de mujeres, niñas y adolescentes. Hoy comentaremos la violencia laboral, que es la discriminación hacia la mujer en los centros de trabajo, públicos o privados, que obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos sobre el estado civil, la edad, la apariencia física o buena presencia, o la solicitud de resultados de exámenes de laboratorios clínicos que supeditan la contratación, ascenso o la permanencia de la mujer en el empleo. Constituye también discriminación de género en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual salario por igual trabajo. Muy importante con esto, suele ocurrir muy frecuentemente este tipo de violencia. Vamos a definir la violencia patrimonial y económica. Mucha atención, amigo, amiga, que estás escuchando esto. Insisto, esta es una ley que aplica en Venezuela. Lo digo porque posiblemente este programa lo vean personas de otros países. Entonces, importante aclararles que aplica en Venezuela. La violencia patrimonial y económica se considera como tal toda conducta activa u omisiva que directa o indirectamente en los ámbitos público y privado esté dirigida a ocasionar un daño a los bienes muebles o inmuebles en menoscabo del patrimonio de las mujeres víctimas de esta, a los bienes o a los bienes comunes, así como la perturbación a la posesión o a la propiedad de sus bienes, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores,
derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, limitaciones económicas encaminadas a controlar sus ingresos o la privación de los medios económicos indispensables para vivir. Esa es la violencia patrimonial y económica. La violencia obstétrica. Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por personal de salud que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. La esterilización forzada se entiende como tal realizar o causar intencionalmente a la mujer, sin brindarle la debida información, sin su consentimiento voluntario e informado, y sin que la misma haya tenido justificación, un tratamiento médico o quirúrgico u otro acto que tenga como resultado su esterilización o la privación de su capacidad biológica y reproductiva. Finalmente, por hoy, la violencia mediática. Se entiende por violencia mediática la exposición a través de cualquier medio de difusión de la mujer, niña o adolescente que de manera directa o indirecta explote, discrimine, deshonre, humille o que atente contra su dignidad con fines económicos, sociales o de dominación. Nos quedan por definir 4 tipos de violencia según esta ley, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia que rige en Venezuela. Mañana los comentaremos. Mientras tanto, les recuerdo que la invitación para que busquen por internet el violentómetro. Es un instrumento que presenta 30 formas, desde la menos grave hasta la más grave, de violencia que por lo general las mujeres reciben en las relaciones de pareja. Insisto que esto no significa que haya un porcentaje, que no haya, mejor dicho, un porcentaje de hombres violentados por su pareja femenina, pero en todo caso es abrumadoramente menor. Porque bueno, fenómenos como el machismo, el patriarcado, hacen o han naturalizado este tipo de acciones violentas sobre la mujer. Rápidamente comento el violentómetro y quiero insistir en que por favor en casa, en la familia, en la escuela, en los medios de comunicación, en los liceos, en las escuelas, profesores, maestros, orientadores, por favor, ubiquen este instrumento y hagan grupos de estudio, de debates, que los muchachos y muchachas se involucren en esto para que conozcan y hagamos prevención, tanto en ellos como en ellas. Hay que formar tanto al niño como a la niña, al adolescente, a la adolescente, para que tengamos hogares donde no sea la violencia el factor común, ¿sí? Voy a leer desde lo menos grave hasta lo más grave, que es la muerte. Bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, ignorar ley del hielo, celar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir, amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, actividades, celular, correos y redes sociales, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando entre comillas, pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar, amenazar con objetos o armas, amenazar de muerte, obligar a una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y finalmente asesinar. Entonces, amigo, amiga, te invito con mucho respeto, profesionalismo, para que por favor te involucres activamente en la prevención de la violencia. Si estás emitiendo violencia, te invito a buscar ayuda para que no lo hagas más. Y si la recibes, también busca ayuda psicológica, legal, profesional, la protección necesaria
para que esto cese. Y si tienes hijos e hijas, si eres de alguna forma orientador, docente, también procura que esta información circule, que se discuta, que se debata, que se conozca, y solamente así podremos definitivamente erradicar las prácticas violentas. Gracias por tu atención. Por favor, como siempre pido, comparte este material para que otras personas lo aprovechen. Buenas noches, que estés muy bien.